La transmisión llegó sin previo aviso, interrumpiendo todas las frecuencias interestelares. Era una voz grave, áspera, cargada de un peso que solo los que han visto demasiado pueden portar. Incluso los asesinos dijeron que no, Comenza, y las estrellas parecieron guardar silencio. Aquella frase resonó como un eco imposible, en los confines de la galaxia, en los bares oscuros de estaciones espaciales, en las salas de mando de cruceros de guerra, en las guaridas de contrabandistas, y en los salones del Senado Galáctico. Todos dejaron de respirar por un instante. La voz continuó en atacar a los humanos era, y siempre será, una sentencia de muerte. Los humanos, esos recién llegados al escenario galáctico, apenas llevaban 2 siglos viajando, más allá de su pequeño sistema estelar. Sin embargo, su reputación se había extendido más rápido que cualquier flota o embajada. Nadie sabía exactamente por qué, pero las historias se repetían, con ligeras variaciones, siempre con un final idéntico en quien levantaba un arma contra la Tierra desaparecía, para siempre en un joven piloto mercenario, con cicatrices frescas en el rostro. Susurró a su compañero de mesa: dicen que no usan flotas masivas. No necesitan ejércitos interminables tan solo. Actúan en precision letal, y nadie vive para contarlo. Su amigo tragó saliva, sin saber si creer o no, pero incapaz de ignorar el escalofrío que recorrió su espalda. El origen de la advertencia se remontaba a un incidente que pocas especies recordaban con claridad, pero que todos temían mencionar. Una alianza de mundos, convencida de que la Tierra sería un blanco fácil, lanzó una incursión preventiva contra una colonia humana en los bordes del espacio neutral. 3 horas después, las comunicaciones se cortaron. 6 horas después, los satélites de vigilancia mostraron solo ruinas humeantes. Pero no de la colonia, sino de la flota invasora. La voz que narraba ahora parecía recrear aquel momento en 6, como sus naves se encendían, una por una, como antorchas en la oscuridad, sin señales previas, sin advertencias, solo fuego, luz, y luego silencio. No hubo negociaciones, no hubo prisioneros. En los rincones más oscuros del mercado negro galáctico, circulaban rumores aún más inquietantes. Algunos afirmaban que los humanos tenían armas, que no dependían de tecnología conocida, algo antiguo, primitivo y brutal. Otros aseguraban que no eran las armas lo que los hacía temibles, sino su voluntad, ese instinto feroz de no rendirse jamás, de convertir cualquier derrota en un contraataque. El narrador bajó la voz, como si temiera que algo pudiera escucharlo incluso a través de la vastedad del espacio. Hay cosas que aprendí tarde y que me costaron todo. Los humanos no luchan por gloria ni por territorio. Luchan por cada vida, por cada rincón que llaman hogar. Y cuando lo hacen, no hay fuerza en el universo que pueda detenerlos. Mientras la señal se repetía una y otra vez en todos los canales, en cada mundo, en cada puerto estelar, los líderes comenzaron a reunirse en secreto. Algunos hablaban de pactos, otros de no provocarlos jamás, y unos pocos, los más sabios, sugerían algo aún más simple: mantener las distancias. Siempre, pero, como siempre sucede en la historia de las galaxias, la advertencia no sería escuchada por todos, y pronto, alguien pondría a prueba la sentencia de muerte. La primera chispa se encendió en el sector de Derkul, un cúmulo estelar rico en minerales raros, donde las rutas comerciales cruzaban como arterias de un cuerpo vivo. Allí, un grupo de corsarios Krelthen, temidos por su brutalidad y su habilidad para desaparecer sin dejar rastro, interceptó un convoy humano que transportaba materiales de construcción hacia una estación en desarrollo. La maniobra fue rápida, quirúrgica. Sus naves, pequeñas y veloces, emergieron de la sombra de un cinturón de asteroides, cerrando la trampa en segundos. Los sensores del convoy detectaron la amenaza demasiado tarde. Un mensaje se transmitió en abierto en tripulación humana: apaguen motores y entreguen su carga. No se les hará daño. Sí, Abbott. Los Krelthen confiaban en la intimidación. Habían saqueado a decenas de mundos, y ninguno había ofrecido más que una resistencia simbólica. Pero ese día, algo fue distinto en el capitán humano. Una mujer de voz grave y firme, llamada Raquel Vega, respondió sin una pizca de miedo a corsarios Krelthen: esta es su única advertencia. Retírense ahora, no voy a repetirlo. Los Cost rieron en sus registros.
Las naves humanas eran inferiores en armamento y maniobrabilidad, una presa fácil. Pero mientras se preparaban para abrir fuego, algo en el tablero de mando de su nave insignia comenzó a fallar. Luces de advertencia parpadearon, los escudos se desactivaron por completo, y un frío inexplicable recorrió la columna vertebral de su capitán Han. En menos de un minuto, 3 cazas humanos aparecieron en el radar, saliendo de un punto ciego que ningún mapa estelar registraba. Sus motores eran silenciosos, su diseño angular parecía absorber la luz. No transmitieron señal de identificación, ni intentaron negociar. Simplemente se colocaron en formación y comenzaron a disparar con una precisión quirúrgica que partía las naves enemigas como si fueran de papel. Uno de los corsarios logró activar una transmisión de auxilio, pero apenas tuvo tiempo de articular las palabras antes de que un rayo de energía lo redujera a polvo estelar. Los demás murieron sin comprender qué estaba ocurriendo. El convoy humano no sufrió ni un solo rasguño. Raquel Vega observó por la pantalla cómo las últimas chispas de fuego se apagaban en la negrura del espacio. Luego, sin decir palabra, dio la orden de reanudar el viaje. La noticia llegó a oídos de toda la galaxia en cuestión de horas. Algunos pensaron que era propaganda, otros que era una exageración. Pero entre las razas más veteranas, las que conocían leyendas que los jóvenes ignoraban, el mensaje fue claro. Los humanos habían respondido. Mientras tanto, en el Consejo de la Alianza Galáctica, las discusiones se intensificaban. Algunos delegados, alarmados, exigían sanciones y medidas para controlar la expansión humana. Otros, más cautelosos, recordaban incidentes pasados, en campañas enteras que habían terminado en misteriosas desapariciones, ejércitos que nunca regresaron. El embajador de la especie Life, un anciano de voz pausada, dijo algo que quedó grabado. En las actas oficiales, no se trata de si los humanos tienen armas más poderosas. Se trata de que, cuando deciden que eres una amenaza, no paran. En los márgenes de la galaxia, otros empezaron a probar suerte. Un sindicato de piratas de los mundos exteriores intentó asaltar una estación minera en Titán. Nunca regresaron. Un escuadrón mercenario contratado por un gobierno rival para hostigar colonias humanas desapareció en el hipersalto, dejando tras de sí solo un fragmento de transmisión con un grito ahogado. Pronto, los corredores espaciales comenzaron a usar una frase que corría como pólvora en todos los idiomas conocidos: no despiertes a los lobos. Era una advertencia simple, pero cargada de un significado que todos comprendían, y sin embargo, había quienes no creían. Para él, las historias eran solo eso, cuentos para asustar a niños y a comandantes inexpertos. Entre estos escépticos estaba el almirante Vorn Dax, del Imperio Dracthor, un estratega orgulloso, famoso por desmantelar flotas enteras sin perder una sola nave. Vorn no creía en fantasmas, ni en amenazas invisibles. Para él, la humanidad era una especie joven, impulsiva, que se había beneficiado de la suerte y de la exageración de sus enemigos derrotados en una reunión privada con sus oficiales. Vorn trazó un plan. Si nadie más tiene el valor de probar a estos lobos, dijo con un tono sarcástico, seré yo quien lo haga, y cuando termine, su reputación será polvo estelar. Su primera acción fue enviar sondas espía hacia las fronteras humanas. Las sondas captaron datos confusos en bases camufladas en lunas sin atmósfera, flotas ocultas en el halo de planetas gigantes, estructuras que parecían antiguas y alienígenas, pero modificadas con tecnología humana. Lo más inquietante era que, en cada transmisión, había breves lapsos de interferencia, como si algo o alguien estuviera observando las ondas y permitiendo deliberadamente que solo se viera lo que querían mostrar. Vorn interpretó esto como una provocación y ordenó la movilización de una fuerza expedicionaria, una flota de 20 naves de combate, armadas con el arsenal más avanzado del Imperio Dracthor. Se dirigió hacia un sistema periférico donde, según los informes, había una estación humana sin defensa aparente. Lo que sucedió allí quedaría grabado en las memorias de los pocos que sobrevivieron para contarlo. Cuando la flota del almirante Vorn emergió del hipersalto, la estación humana apareció en sus visores, como un punto diminuto y aparentemente
inofensivo, flotando en la vasta negrura. Su diseño era simple, casi arcaico, en un anillo central con varios módulos acoplados, sin escudos visibles, ni flotas de defensa en las inmediaciones. Para un comandante Dracthor, aquello no era más que un trozo de chatarra en medio de la nada, objetivo visualizado. Sin presencia hostil, informó su segundo al mando Vorn. Esbozó una sonrisa fría. Envíen el mensaje estándar de rendición. Si no responden en un minuto, destrúyanla. La transmisión fue enviada. Pero el minuto pasó sin respuesta. La estación permanecía en silencio, como si ni siquiera hubiera recibido la señal. Vorn levantó una garra metálica y dio la orden. Una salva de misiles hiperlumínicos salió disparada hacia el objetivo, atravesando la distancia en segundos. Entonces ocurrió algo imposible. Cada misil, justo antes de impactar, se desvió como si hubiera chocado contra un muro invisible. No explotaron, ni siguieron su trayectoria. Simplemente desaparecieron, como si se hubieran disuelto en el vacío. Las lecturas de los sensores estaban enloquecidas. Mostraban fluctuaciones gravitacionales, picos de radiación y ecos de energía que no correspondían a ninguna tecnología conocida. Recalibrar y disparar de nuevo, gruñó Vorn. Su orgullo herido en la segunda andanada tuvo el mismo destino. Misiles, rayos de plasma, proyectiles cinéticos. Nada tocaba la estación. Era como si el espacio mismo se rehusara a permitir que la flota Draktar la dañara. Entonces, sin previo aviso, las estrellas a su alrededor comenzaron a apagarse. No era un fallo óptico ni una nube interestelar a puntos de luz reales. Desaparecían del firmamento. Un silencio sepulcral invadió el puente de mando, roto solo por los pitidos frenéticos de las consolas. En los bordes del sistema, algo emergió. No era una flota en el sentido tradicional. Eran sombras colosales, contornos apenas visibles contra el negro absoluto, moviéndose como depredadores antiguos. Su forma desafiaba la lógica en ángulos imposibles, superficies que parecían absorber la mirada, y una presencia que se sentía más que se veía. Identificación negativa, susurró el oficial de sensores, con un tono que denotaba más miedo que disciplina. Las sombras comenzaron a moverse hacia la flota Dractar, sin emitir señales, sin encender motores. Era como si se deslizaran sobre una corriente invisible. Cuando la primera se acercó lo suficiente, Vorn comprendió su error. Aquellas no eran naves, o al menos, no lo habían sido siempre. Eran construcciones antiguas, monstruos de guerra, de otro tiempo, restaurados y pilotados por humanos, que no parecían necesitar comunicarse. El primer contacto fue devastador. Un solo pulso de energía, silencioso y sin destello, atravesó el casco de la fragata líder, como si estuviera hecha de humo en un instante. La nave dejó de existir. No explotó, no se partió, simplemente no estaba más. Formación defensiva. Fuego concentrado, rugió Vorn. La flota abrió fuego con todo su arsenal, pero cada disparo parecía ser absorbido por un vacío que se formaba alrededor de esas naves fantasmales. Y entonces, las comunicaciones se llenaron de susurros. No eran mensajes codificados, ni interferencias. Eran voces humanas, frías, distantes, que repetían una frase en cientos de idiomas galácticos. Envuelvan a sus mundos. Narragrazen. Uno por uno, los sistemas de la flota comenzaron a apagarse, no por daños físicos, sino como si una voluntad invisible decidiera que ya no debían funcionar. Los motores se detuvieron, los escudos colapsaron, las armas se silenciaron, las tripulaciones Dractar estaban atrapadas en ataúdes flotantes, impotentes ante algo que no entendían. Entonces, una de las naves humanas, si es que podían llamarse así, se adelantó. Era más grande que cualquier acorazado Draktar, y en su casco ennegrecido se veían cicatrices de batallas libradas siglos atrás. Lentamente, giró hasta colocarse frente al buque insignia de Vorn. No hubo disparo, no hubo amenaza verbal, solo un haz de luz azul que se proyectó sobre el puente en Vorn. Sintió que algo lo arrastraba, no físicamente, sino mentalmente. En parpadeo, se encontró de pie en un vasto salón, que no podía pertenecer a ninguna nave conocida. Ciclópeas, paredes cubiertas de símbolos que parecían moverse, y al fondo, una figura humana observándolo con calma. Era una mujer, de piel oscura y cabello recogido en un moño impecable. Vestía un uniforme sin insignias,
pero su presencia era más imponente que la de cualquier almirante que Vorn hubiera conocido. Ustedes cruzaron la línea, dijo con una voz que no necesitaba traducción, y ahora van a comprender por qué nadie lo hace 2 veces. Antes de que pudiera responder, Vorn sintió una presión insoportable en su mente. No era dolor físico, sino una inundación de recuerdos y emociones que no le pertenecían a campos de batalla donde humanos, en minoría abrumadora, habían aniquilado ejércitos enteros, mundos que habían ardido hasta convertirse en ceniza, flotas que desaparecieron en silencio y nunca fueron encontradas. Y siempre, en cada imagen, los humanos aparecían implacables, fríos, inevitables. La visión terminó de golpe. Von estaba de vuelta en su nave, jadeando. Las sombras colosales se habían detenido, pero su presencia llenaba el espacio como un océano que podía tragarlos en cualquier momento. Regresen, ordenó la voz humana, resonando en todos los canales de comunicación, y cuenten lo que vieron sin esperar respuesta. Las sombras se desvanecieron en la nada. Los motores de la flota Dractor se reactivaron solos, como si un permiso invisible se les hubiera concedido. Vorn no necesitó dar más órdenes. La red fue inmediata. En los días siguientes, el Imperio Dractor canceló cualquier plan de expansión hacia territorio humano. Las historias del almirante se propagaron como un incendio, y aunque muchos dudaban de su veracidad, ninguno estaba dispuesto a comprobarlo por sí mismo. La frase volvió a resonar por toda la galaxia, más fuerte que nunca. Incluso los asesinos dijeron que no. Las noticias del incidente con la flota Dractor se propagaron con la velocidad de un pulso cuántico, viajando de mundo en mundo, saltando de estación comercial a estación militar, hasta impregnar cada rincón civilizado de la galaxia. Los testimonios eran contradictorios en los detalles, pero un elemento permanecía constante en los humanos. No solo habían repelido el ataque sin disparar un solo tiro convencional, sino que lo habían hecho con una tecnología y una presencia que desafiaban toda comprensión. En los consejos interestelares se reunieron las delegaciones de docenas de especies para evaluar la situación. Algunos proponían que aquello era una estratagema propagandística de los Dractor para justificar su derrota. Otros, que se trataba de una leyenda urbana inflada por el miedo. Sin embargo, los análisis de sensores, obtenidos en secreto de las cajas negras de las naves Dractar, no dejaban lugar a dudas a la distorsión espacial, la desaparición física de armamento, la anulación total de sistemas. Todo había ocurrido en la cámara central de la Alianza. El embajador Thorin de los Clor golpeó su bastón de mando contra el suelo, exigiendo silencio. Compañeros delegados, anunció con voz grave, no estamos ante una mera victoria militar. Estamos ante un mensaje. Los humanos han declarado, sin ambigüedad, que su espacio es intocable. Algunos bufaron ante la idea. ¿Un mensaje?, replicó el representante Zilter. ¿Acaso vamos a permitir que una especie relativamente joven trace fronteras absolutas en el corazón de rutas comerciales clave? La respuesta llegó, no de otro delegado, sino de la misma red de comunicaciones. Sin aviso previo, todas las pantallas, todos los dispositivos, todas las proyecciones holográficas mostraron la misma imagen a la mujer de uniforme oscuro que había confrontado al almirante Vorn. No se trata de permitir, dijo, con calma. Se trata de sobrevivir. En su voz no tenía agresividad, pero sí una certeza inquebrantable. Nuestro pueblo ha librado guerras que no figuran en sus registros. Hemos enfrentado horrores que ustedes ni sospechan. No buscamos imperios ni conquista, pero si nos buscan, si cruzan la línea, encontrarán lo mismo que los Dractar. Y no habrá una segunda advertencia. La transmisión se cortó tan repentinamente como había parecido. Durante varios segundos, la cámara quedó en silencio absoluto, interrumpido solo por el parpadeo nervioso de algunas especies menos acostumbradas a la tensión política. Ese mismo día comenzó la redacción de la resolución de exclusión humana. Oficialmente, la Tierra y todos los sistemas bajo administración humana pasaban a ser clasificados como zona prohibida, no por tratado diplomático, sino por mutuo interés de supervivencia. No habría tránsito, comercio, ni exploración, sin permiso explícito del alto mando humano, permiso que, como todos sabían, jamás sería concedido en los meses siguientes. Las rutas espaciales se redibujaron. Cartógrafos interestelares
bajo discreta presión de sus gobiernos, comenzaron a trazar corredores de navegación que evitaban un radio de cientos de años luz alrededor del espacio humano. En mapas no oficiales, la región aparecía teñida de negro absoluto, con una simple anotación en no entrar, pero el miedo no era lo único que se propagaba. Rumores de todo tipo surgieron en los márgenes de la galaxia. Contrabandistas afirmaban haber visto naves humanas moverse sin propulsión visible, apareciendo y desapareciendo en el vacío. Exploradores contaban historias de planetas abandonados, donde, al intentar establecer bases, encontraban estructuras que no podían ser datadas ni con los métodos más avanzados. Y siempre, en algún rincón, el símbolo del águila humana, grabado como una advertencia silenciosa, incluso entre las especies guerreras. El respeto hacia la humanidad creció de manera inesperada. Algunos lo llamaban miedo reverente, otros lo consideraban una estrategia para evitar una guerra perdida. Lo cierto es que poco a poco, el nombre humano dejó de pronunciarse con indiferencia o desprecio, y comenzó a ser un sinónimo de línea roja. Mientras tanto, en la Tierra, la vida seguía con una calma que solo podía considerarse. Las ciudades brillaban en la noche, las naves de transporte seguían surcando la atmósfera, y la población civil en su mayoría ignoraba los detalles de lo ocurrido. Solo en los niveles más altos de mando se conocía la magnitud del mensaje enviado. En la tecnología empleada para repeler a los Dractor no era nueva, ni un desarrollo reciente. Era un recurso guardado para el único escenario en que sería absolutamente necesario. Y ese momento había llegado. Anne, en un despacho oculto, bajo capas de blindaje y campos de camuflaje, la mujer de uniforme oscuro, observaba un holograma de la galaxia. Sectores enteros habían sido marcados como seguros, no por tratados, sino por la memoria del terror que había dejado el incidente. A su lado, un oficial de rostro curtido por la experiencia, habló sin apartar la vista del mapa. Ya lo entienden, no cruzarán. Ella asintió lentamente. Por ahora, en un silencio cargado, siguió a esas palabras. Porque ambos sabían que la historia galáctica, la curiosidad y la codicia eran fuerzas inevitables. Alguna especie, algún día, decidiría poner a prueba la advertencia. Y cuando eso pasara, la humanidad volvería a demostrar por qué incluso los asesinos más despiadados preferían mantenerse lejos, en los confines de la galaxia. Las sombras colosales, las mismas que habían enfrentado a los Rakthor, permanecían en un estado de quietud vigilante. Eran guardianes silenciosos, dormidos en apariencia, pero atentos a cualquier perturbación en el espacio prohibido. Nadie sabía cuántas había, ni de dónde provenía. Lo único seguro era que, si cruzabas el umbral, las verías. Y probablemente no regresarías para contarlo afuera de los canales oficiales. Las leyendas se multiplicaban en tabernas espaciales, entre susurros y miradas nerviosas. Se contaban historias sobre naves que entraron en el territorio humano y nunca salieron, sobre mensajes encriptados enviados a medio sistema, con voces distorsionadas diciendo, retrocede antes de que el transmisor se apagara para siempre, sobre flotas enteras, borradas de los registros, como si nunca hubieran existido, y así. Con el tiempo, la zona prohibida dejó de ser solo una designación política, se convirtió en un mito vivo, una advertencia tatuada en la conciencia colectiva de la galaxia, porque todos sabían que detrás de esa frontera había algo más que humanos. Había un secreto que, por el bien de todos, era mejor no descubrir. Al otro lado de ese límite invisible, en una estación orbital camuflada, entre la sombra de un planeta enano sin nombre, un grupo reducido de estrategas humanos observaba en silencio las transmisiones interceptadas de las redes alienígenas. En cada canal, en cada conversación codificada, se repetía la misma pauta. El temor había calado profundo. Incluso las especies más beligerantes, aquellas cuya historia estaba marcada por guerras constantes, mostraban una prudencia inusual al mencionar la Tierra o sus colonias. En uno de los analistas, un joven con los ojos clavados en la pantalla de datos, murmuró sin apartar la vista de los gráficos de tránsito interestelar. Han reducido la actividad comercial en un 63% en las rutas cercanas. Incluso los contrabandistas están evitando el corredor Centauri. La comandante, la misma mujer de uniforme oscuro que había enviado el mensaje al consejo, cruzó las manos sobre la mesa. Su expresión no mostraba satisfacción,
solo una. Vigilancia meticulosa, eso nos da margen, pero también los empuja a buscar caminos alternativos. Y ahí es donde los errores pueden ocurrir. En el fondo de la sala, un mapa holográfico mostraba los sistemas cercanos a la zona prohibida, iluminándose en tonos rojos y ámbar, según el nivel de riesgo. Los puntos más brillantes indicaban contactos sospechosos, son sondas de reconocimiento que nunca regresaban. Pequeñas naves exploradoras que aparecían en el borde del espacio humano y luego desaparecían de todo registro. Mientras tanto, en mundos lejanos, las historias seguían. En una taberna de mercenarios en el anillo de Alborn, un veterano Zilter relataba a un grupo de jóvenes guerreros cómo, durante una misión de reconocimiento, su nave había detectado una señal débil, proveniente del interior de la zona prohibida. El capitán decidió investigarla, convencido de que era una oportunidad única para obtener tecnología humana. No tardaron en encontrar una nave abandonada, o eso parecía. La vimos flotando, sin energía, como si llevara siglos ahí, decía el Zilter, bajando la voz. Nos acercamos, y la compuerta principal se abrió sola adentro. Hizo una pausa, como si reviviera el momento. No había nada, ni cuerpos, ni señales de lucha. Solo un eco en los sistemas, una voz que repetía una frase en un idioma que no entendíamos, y cuando intentamos salir ya no estábamos donde creíamos estar. Los oyentes lo miraban sin parpadear. ¿Dónde estaban?, preguntó uno, en otro sector, a miles de años luz, sin combustible suficiente para volver en las sombras. Lejos de esa taberna, agentes humanos escuchaban esos rumores y los dejaban fluir. La desinformación, cuando se mezclaba con verdades a medias, era más poderosa que cualquier flota, pero no todos aceptaban la situación sin más. En el Consejo de Guerra Raptor, los pocos sobrevivientes del enfrentamiento con la humanidad presionaban para volver a intentarlo. Argumentaban que la derrota había sido cuestión de sorpresa y falta de preparación. Sin embargo, las grabaciones de sus propios sensores les mostraban una y otra vez la misma secuencia: la aparición súbita, Disombraus, Colosalis, la anulación total de armas y defensas, el frío absoluto del vacío, antes de que todo se apagase. La mayoría se negaba a ser la próxima estadística en un laboratorio secreto en las profundidades de Marte. Un grupo de científicos humanos analizaba fragmentos de tecnología alienígena incautada durante incursiones anteriores. Algunos de esos dispositivos estaban décadas, incluso siglos, por delante de las capacidades humanas convencionales, pero no era eso lo que los interesaba. Lo que buscaban era comprender cómo los alienígenas percibían a la humanidad y cómo amplificar ese efecto. Un científico de cabello gris y manos firmes se inclinó sobre una mesa cubierta de piezas metálicas y pantallas con códigos. La clave no es la fuerza, dijo, es el mito. Cuanto más impredecibles nos perciban, menos querrán probar suerte. La comandante, observando desde la puerta, no dijo nada, pero asintió en silencio. Sabía que la guerra que estaban librando no era solo de armas, sino de percepciones, y esa era una batalla en la que podían ganar siglos de ventaja si jugaban bien sus cartas en la Tierra. La población seguía sin ser consciente de la magnitud del cerco invisible que protegía el planeta. Las noticias hablaban de avances tecnológicos, prosperidad creciente y nuevas rutas de exploración autorizadas por el gobierno humano. Lo que no mencionaban era que esas rutas eran cuidadosamente seleccionadas para evitar despertar la atención de fuerzas demasiado grandes para ser controladas. Sin embargo, no todos en el alto mando estaban de acuerdo con mantener la estrategia defensiva. Un sector más radical comenzaba a plantear que, en lugar de limitarse a defender el territorio, la humanidad debería expandir su zona de influencia, forzando a las demás especies a replegarse aún más. Para ellos, el miedo que habían generado era una oportunidad única de reescribir el mapa galáctico. La comandante escuchó estas propuestas con paciencia, pero en privado sabía que cualquier expansión podría romper el delicado equilibrio. Si avanzaban demasiado, la alianza tácita del silencio podría quebrarse, y múltiples especies, por miedo o por necesidad, podrían unirse contra ellos. Aún así, algo estaba cambiando. En los bordes de la zona prohibida, las señales de actividad extraña aumentaban. Naves no registradas permanecían demasiado tiempo en puntos de observación. Sondas desaparecían,
y aparecían ecos de comunicación en frecuencias arcaicas, como si alguien intentara llamar desde el otro lado en una noche. Mientras la estación orbital entraba en la penumbra del planeta que la ocultaba, un sensor captó una señal singular. No provenía de ninguna especie conocida. Era un patrón rítmico, lento y profundo como en latido. La comandante acudió personalmente a la sala de control. Origen preguntó. Dentro de la zona, respondió el oficial de guardia. Exactamente en el punto donde los Dragthor desaparecieron, el pulso continuó, constante, como si fuera una respiración gigante en la oscuridad. Nadie en la sala hablaba. Todos estaban atentos a esa presencia invisible, y en lo más profundo, donde ni siquiera las estrellas arrojaban luz, algo respondió. El pulso se transformó, de un simple latido a una serie de secuencias más complejas, como si aquello que lo emitía estuviera modulando su mensaje. No eran palabras en ningún idioma conocido, pero había un patrón, una lógica oculta. Los analistas trabajaban frenéticamente, cruzando datos con bancos de comunicación de todas las especies registradas, buscando alguna referencia, alguna coincidencia que pudiera revelar la naturaleza del emisor. A la comandante no se apartaba de la pantalla principal. Sabía que algo así no podía ignorarse. Las historias que mantenían alejados a los intrusos dependían de la incertidumbre, y esa señal amenazaba con romper el silencio que había protegido a la Tierra durante décadas. Padría Sieruna, Sanda Otometiza, aventuró uno de los oficiales, un resto de alguna expedición perdida. No, interrumpió la comandante, con una voz tan firme que nadie se atrevió a contradecirla. Esto está vivo en un laboratorio paralelo. La señal era reproducida a través de algoritmos que convertían sus pulsos en imágenes tridimensionales. La forma que apareció flotando sobre la mesa de proyección dejó a todos en un silencio inquietante. Era un entramado de filamentos que se entrelazaban como raíces o neuronas, pero se expandían y contraían al ritmo del pulso. No parecía un objeto artificial, sino un organismo, uno tan grande que la escala de la proyección no podía representarlo en su totalidad. A medida que el patrón continuaba, los sistemas comenzaron a mostrar anomalías en fluctuaciones en la gravedad local, alteraciones en las transmisiones, y un ligero descenso en la temperatura ambiental de la estación. La comandante recibió informes de que varias sondas de vigilancia habían dejado de responder, todas ubicadas en la misma línea de tránsito, hacia el punto de origen de la señal, en las profundidades de la red de comunicaciones interestelares. Los rumores comenzaron a propagarse antes de que la inteligencia humana pudiera contenerlos. En mercados lejanos, en salas de mando ocultas, y en canales de comunicación privados, se susurraba que la zona prohibida estaba despertando. Algunos afirmaban que la humanidad no era la única guardiana de ese espacio, que algo más antiguo y más poderoso que cualquier imperio interestelar habitaba allí, y que era esa entidad la que realmente mantenía alejados a los intrusos, en un consejo secreto realizado en la Luna. Líderes humanos y representantes de facciones aliadas debatían sobre la respuesta. Algunos exigían investigar y establecer contacto, argumentando que si existía un ente así, podría convertirse en un aliado o al menos en un factor que asegurara el control humano. Otros advertían que cualquier intento de acercamiento podría desatar una reacción imposible de contener. Mientras tanto, en un punto remoto de la zona límite, una nave de reconocimiento humana, diseñada para ser invisible incluso a las tecnologías más avanzadas, fue enviada con órdenes estrictas: observar y no intervenir. Su tripulación, un pequeño grupo de especialistas entrenados para resistir aislamiento extremo, registró las primeras imágenes directas del origen de la señal. Lo que vieron fue indescriptible: un coloso orgánico, tan vasto que su silueta se confundía con la propia negrura del espacio. Se extendía más allá de cualquier referencia visible. Sus raíces se enroscaban en fragmentos de roca, restos de naves, y quizá hasta lunas enteras, mientras su superficie emitía destellos débiles, como si respirara luz. Y en el núcleo de esa masa, una forma más densa, palpitaba, cara, pulsation, enviando ondas a través del vacío a uno de los operadores. Incapaz de apartar la vista, susurró: no está enviando un mensaje. Está escuchando. El descubrimiento fue transmitido directamente al alto mando, pero antes de que el informe pudiera ser archivado, un suceso sin precedentes ocurrió en la señal. Cambió de ritmo, y por primera vez
se sincronizó con los latidos cardíacos de los tripulantes humanos. Las lecturas biométricas lo confirmaban. El ente había ajustado su pulso al de ellos, como si respondiera a su presencia la comandante. Al recibir los datos, comprendió que ya no era una cuestión de evitar el contacto. El contacto se había producido, y con él un riesgo incalculable. Si esta entidad podía reconocer y sincronizarse con la vida humana, tal vez ya había hecho lo mismo antes, o lo intentaría de nuevo, pero a una escala mayor. Las especulaciones crecieron. Había sido esta criatura la que aniquiló a las fuerzas alienígenas que se aventuraron demasiado cerca. ¿Era realmente la humanidad la que infundía miedo, o simplemente la especie afortunada que había construido su hogar bajo la sombra protectora de algo inconmensurable? En los días siguientes, las señales se hicieron más frecuentes, no solo desde un único punto, sino desde varios nodos dispersos dentro de la zona prohibida, como si múltiples entidades respondieran a un llamado interno. Las fronteras del espacio seguro comenzaron a distorsionarse. Las rutas previamente claras se veían afectadas por anomalías gravitacionales y regiones de vacío. Donde antes había actividad, un debate urgente surgió en la Tierra. Había quienes querían aprovechar este fenómeno para consolidar el dominio humano y convertir la zona prohibida en un bastión inexpugnable. Otros, más cautelosos, advertían que alterar el equilibrio podía ser interpretado como una provocación. En una reunión privada, la comandante se quedó sola con sus informes, revisando una y otra vez las grabaciones del latido sincronizado. Su intuición le decía que aquello no era un acto hostil, pero tampoco un saludo era una advertencia velada, un reconocimiento mutuo, como si el ente le hubiera dicho: sé que estás aquí, y tú sabes que yo también. Fuera lo que fuera, la galaxia entera empezaba a prestar atención. Las rutas comerciales se desviaban. Aún más, las alianzas militares se volvían inciertas, y hasta las especies más neutrales comenzaban a reforzar sus defensas. La humanidad, sin pretenderlo, se encontraba en el centro de un misterio que trascendía su propia historia. Un enigma que podía redefinir el equilibrio de poder en el universo conocido. Y, mientras la comandante observaba la proyección holográfica del ente, notó que, en lo más profundo de su estructura, una nueva pulsación emergía. Era más rápida, más intensa, y estaba creciendo. El aumento de la pulsación sacudió los cimientos mismos de la estación de observación. Los sensores comenzaron a registrar variaciones imposibles en ondas gravitacionales que atravesaban el espacio como mareas, desplazando incluso el curso de asteroides cercanos. La comandante sintió un peso extraño en el pecho. No por el miedo, sino por una certeza que crecía con cada segundo. Lo que estaba ocurriendo no era casualidad, ni accidente, ni siquiera un simple despertar. Era una convocatoria. En las proyecciones holográficas mostraban cómo las raíces del coloso se extendían más allá de la zona prohibida, enlazándose con estructuras que jamás se habían detectado. Eran como filamentos que cruzaban sistemas estelares enteros, conectando puntos invisibles en un patrón demasiado complejo para ser azar. El latido, ahora sincronizado con los corazones humanos, parecía resonar también en las transmisiones de radio de especies distantes, como si estuviera tejiendo una red de conciencias. De pronto, las comunicaciones interestelares se inundaron de un mismo fenómeno en mensajes distorsionados, voces mezcladas, idiomas que se superponían y que, conjunto, formaban un único mensaje comprensible en cualquier lengua. La frase, breve y demoledora, se grabó para siempre en la memoria colectiva. Los guardianes despiertan. Los observadores miran, no crucen la línea. Las razas que durante siglos habían bordeado el espacio terrestre sin atreverse a entrar, reaccionaron. Flotas enteras se retiraron de las zonas fronterizas, bases clandestinas fueron abandonadas, y las rutas comerciales fueron reconfiguradas en cuestión de horas. El pánico silencioso recorrió la galaxia, no por miedo a la humanidad, sino al verdadero dueño de aquel territorio, una inteligencia milenaria cuya voluntad era ley inquebrantable en la Tierra. El Consejo de Defensa Planetaria convocó a una reunión de emergencia transmitida encriptada desde un búnker subterráneo. Científicos, estrategas y líderes debatieron a gritos mientras las proyecciones mostraban el mapa de la zona prohibida
expandiéndose lentamente, como si el espacio mismo estuviera siendo reclamado. Algunos vieron en ello una oportunidad irrepetible. Si la humanidad era la protegida de los guardianes, podría consolidar su poder y convertirse en árbitro del orden interestelar. Otros, más prudentes, temían que cualquier intento de manipular esa relación fuera interpretado como traición y desencadenara la furia de esas entidades, mientras las discusiones ardían. La comandante recibió una transmisión directa, sin origen rastreable, sin firma digital. En la pantalla apareció el rostro de un anciano que no figuraba en ningún registro humano. Sus ojos, sin embargo, contenían el mismo brillo pulsante que emanaba del ente observado. La voz era profunda, modulada por un eco imposible, protegidos, pero no intocables. La elección es vuestra en equilibrio o desaparición. Y con esa última advertencia, la imagen se desvaneció, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier explosión. A la comandante comprendió entonces la magnitud de la situación. No era un simple pacto de no agresión, ni una barrera de seguridad cósmica. Era una prueba. Los guardianes habían revelado su existencia no para intimidar, sino para medir la respuesta humana. La línea que no debía cruzarse no era solo física, sino moral. En las horas siguientes, las señales cesaron, y el ente volvió a un estado de reposo, sus filamentos retrayéndose lentamente hacia la oscuridad. Pero la zona prohibida no volvió a ser la misma. Ahora, toda la galaxia sabía que no estaba vacía, que su silencio era vigilado, y que cada latido que emanaba de sus profundidades era una advertencia viva en los registros oficiales de la misión. Fueron sellados bajo el más alto nivel de seguridad. Pero las historias comenzaron a circular en la red clandestina de información. Los tripulantes supervivientes de la misión de reconocimiento nunca volvieron a hablar públicamente, y muchos desaparecieron misteriosamente. Aún así, sus miradas, cuando alguien se atrevía a preguntarles, decían más que cualquier palabra. Décadas después, las rutas comerciales y las fronteras interestelares aún marcaban la zona prohibida, con un respeto reverencial, y aunque los nuevos exploradores soñaban con atravesar esa línea y descubrir sus secretos, una verdad se transmitía de generación en generación: no era la humanidad quien había mantenido alejados a los invasores, sino los guardianes, y ellos no respondían ante ningún imperio, gobierno o raza. En algún lugar de esa vasta oscuridad, el ente seguía latiendo, esperando, observando, y cada vez que un corazón humano se aceleraba cerca de los límites prohibidos, su pulso respondía, como un recordatorio eterno, de que la protección y la condena podían ser, a veces, la misma cosa, porque en los confines del universo, donde incluso la luz teme aventurarse, había una ley escrita no en piedra, sino en el tejido mismo del espacio: no se toca lo que los guardianes han reclamado. Y ese territorio, ese pequeño planeta azul, era suyo.